intencionalidad del autor? Ah, una pregunta muy, muy interesante. ¿Cómo podemos diferenciar la tesis, chicos? ¿Alguien por ahí se anima a...? Dice Inés, es sentir el tema en el alma, puede ser. Aquí lo que nosotros tenemos que visualizar es, en la tesis hay una postura. ¿Cuál es la postura que se asume en este sentido? ¿Y en qué contexto? Y sobre eso hacerlo la correlación con lo que el autor nos está queriendo decir o transmitir, ¿sale? Por eso acuérdense que en el caso de este ensayo, lo que yo les comentaba justo al principio, es decir, finalmente yo estoy dando mi opinión y mi juicio o mi tesis con respecto a lo que estoy leyendo, pero no necesariamente tiene que estar correlacionado con la intencionalidad del autor, porque él tuvo su propia visión, su propio contexto, su propia historia en este sentido, ¿sí? Y entonces acuérdense que venimos haciendo análisis de textos literarios, de obras, a partir de este sentido. Entonces, nosotros empezamos también desde nuestro propio contexto a escribir y a desarrollar ideas, ¿sale? Por eso les comentaba justo esa parte, es decir, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con lo que puso el autor, ¿no? O podemos visualizar, no sé, son momentos completamente diferentes. Acuérdense que estamos evaluando o analizando el México de ayer y el México de hoy. Y el México de hoy no está plasmado en ese libro, en lo que escribe José Emilio Pacheco. Es decir, un poco pensar también qué les contestaría José Emilio Pacheco en ese sentido. Si, señor, usted escribió ese libro hace tantos años, así visualizaba usted el México de ese periodo o de ese contexto, ¿cómo lo ve ahora, no? Y sí, lo que comenta Lino es, no todos sentimos lo mismo que sintió el autor, efectivamente. Y va relacionado, regresamos a la parte del contexto. El contexto de José Emilio Pacheco, su vivencia, su vida, sus experiencias, pues no son las mismas de cada uno de nosotros. Por eso el ensayo es un género muy importante, porque logramos recuperar también incluso parte de nuestro sentir con respecto a algún tema, algún, no sé, algo que sea de nuestro interés. Dice Inés, imaginar hablar con él y lo que sientes y lo que has leído es tu visualización individual. Súper, Inés. De hecho, ahorita yo pensaba, no sé, a lo mejor yo escribiría mi ensayo, fíjense, como si yo lo entrevistara. Y justamente me imaginara qué es lo que me contesta José Emilio en ese sentido. ¿Sale? Y pudiéramos estar apoyando la parte de la argumentación o cosas así, haciendo investigaciones. De pronto se me ocurre que a lo mejor a él lo entrevistaron y le preguntaron algo semejante o dio su opinión sobre algún tema en el que estamos trabajando y y pudiéramos apoyar la parte, ¿no?, del argumento. Dice María Elena, sí, es nuestra postura y nuestra intencionalidad será convencer al lector con un buen argumento. Exactamente, ¿sale? Porque de alguna manera el ensayo en sí mismo pues tiene una intencionalidad y un objetivo y pudiera ser convencer a alguien. ¿Sale? Muy bien, María Elena, muy bien ahí con las ideas que están aportando. Por eso, en este sentido, fíjense la importancia que tiene el foro de clase, el del México de ayer y el México de hoy, porque de pronto van a empezar a leer a sus compañeros con sus propios puntos de vista y con sus propios argumentos, y de pronto algo que nosotros no habíamos visualizado con respecto a la lectura o al contexto, a las similitudes y diferencias del México de ayer y del México de hoy, pudiéramos estarlo sacando del foro. ¿Sale? Dice Inés, convencer con la intención de la persona que no lee a que empiecen a leer. Súper bien, ¿sale? Por eso es importante en el caso de Rosy, que decía que se está apoyando o basando en la película, pues también trata de buscar otros contenidos que apoyen toda la parte de la argumentación. ¿Sale?
Aquí acuérdense que es también bien importante al final que incluyan todas sus fuentes de consulta, que si copian, se vale, chicos, tomar textos, ahora sí que textos textuales, valga la redundancia, de de otro texto, de otro sitio, pero siempre citando su fuente. Aquí les voy a escribir un ejemplo. Fíjense, acuérdense que lo que yo tomo textual de otro sitio, de entrada va entre comillas, porque entonces yo, lector, es como marco la diferencia entre lo que ustedes escriben y sus opiniones y las opiniones o argumentos que toman de otro lado. ¿Sale? Entonces se me ocurre, vamos a poner aquí, batallas en el desierto. Ay, quién sabe qué escribí. Le puse una L de más. Perdón, chicos. Ahí voy otra vez. Perdonen. Batallas en el desierto. De acuerdo a su autor, tuvo por objetivo hacer una crítica social. Y ahí seguimos con lo que estoy supuestamente retomando de otro sitio. Cuando termino la cita, cierro mi comilla y agrego la fuente. Entonces, supongamos que lo tomé de la jornada.unam.mx del 2010. ¿Sale? Cierro. Y entonces, fíjense, ahí tienen una cita. Se supone que fue un texto que yo tomé de otro lugar, pero lo meto entre comillas y le agrego el lugar de donde lo estoy tomando. Esto te sirve porque si no, imagínense, pues los trabajos se compondrían de puras citas y no es el chiste. Entonces yo ya metí mi cita y el párrafo siguiente, por obligación, debe ser una reflexión o una aportación mía con respecto a la cita que estoy tomando. Y entonces, no sé, bueno, ahí tenemos el rollo, ¿no? En este sentido, considero que el autor fue muy claro. Y ahí seguimos escribiendo, ¿no? No es, pero entonces sí, es nuestra opinión. ¿Sale? Otra forma puede ser, de acuerdo a Juan Pérez, autor del texto, análisis. No, son las formas de citar, Lino, de citar su información. ¿Sí? Autor del texto, análisis del libro, batallas. Y ahí me sigo, ¿no? Batallas en el... Pues más que nada para que no parezca que se están plagiando la información, Lino, porque justo eso es lo que está sucediendo, que están tomando textos textuales, como les decía, valga la redundancia, pero no los están citando. Y si ustedes creen que por poner la cita o la fuente de referencia hasta el final de su trabajo ya está justificado, pues no, chicos, porque entonces uno cuando lee lo que asume es que pues que se lo están fusilando literal de otro lado. Entonces, fíjense aquí en este ejemplo que les pongo, ¿no? De acuerdo al autor Juan Pérez, del texto Análisis Tatatiu, este libro, y entonces ya ahí hacemos nuestra cita. Fíjense cómo vuelvo a meter las comillas. Y al final, pues ponemos nuestra cita, ¿no? Supongamos que este fue tomado de, bueno, sigámonos con la jornada, .unam.mx y la fecha. La fecha es bien importante, chicos, porque si yo tengo varias citas del mismo medio o del mismo autor, lo que me hace la diferencia justamente para buscar esa información es la fecha. Entonces, no sé si más o menos esto les quede claro, si les apoye, o a lo mejor los estoy hasta confundiendo más, espero que no. Pero acuérdense que estos ejemplos son
para que ustedes citen dentro de su trabajo, de su ensayo. ¿Sale? No sé, ¿algún comentario, chicos? Uh-huh. Sí, le pones la cita, Lino, pero lo que les está, lo que les está pasando es que no, ¿cómo les diré? No se alcanza a distinguir entre lo que es sus propias palabras, sus ideas, y lo que están tomando del sitio. Por eso es importante que agreguen las comillas. ¿Sale? ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí les queda claro? Me regreso. No sé, incluso estaría interesante que busquen otro ensayo y revísenlo, revisen la estructura, revisen cómo está citado, ¿sale? Para que se vayan dando una idea de esta parte. Porque eso pasó mucho con la reseña, chicos. En la reseña pues leí como 1000 trabajos iguales, porque además como usaban los mismos sitios, pues imagínense, ¿no? Y entonces lo que yo veo es, pues a veces ni siquiera los veo como plagios, chicos. Más bien lo que veo es que no sabemos citar, ¿sale? Dice Inés, otra edición. ¿Edición de qué? Perdón, Inés. No me queda claro. Ah, ¿otra edición de la misma lectura? Pues prácticamente pues, tendríamos que estar encontrando lo mismo. A lo mejor lo que pudiera cambiar en la edición es si hay algún comentario adicional de otro escritor con respecto a la obra y al autor. Para buscar la bibliografía, pues esas se pueden apoyar en internet, no hay ningún problema. ¿Sale? Yo creo que de ahí pueden sacar buenas ediciones. Incluso en los ejercicios que estuvieron subiendo al foro de dudas académicas, ¿se acuerdan que traen una actividad de la semana pasada, si es de la semana pasada, de elaborar fichas bibliográficas? Yo les puse ahí en el foro un ejemplo para que más o menos lo siguieran. Literal, entré a Gandhi, busqué el libro y de ahí saqué la ficha. ¿Sale? Por si requieren buscar fichas completas, pueden entrar a Gandhi, al sótano, alguna de estas librerías, para que chequen ediciones o a lo mejor los datos que nos están haciendo falta. Y si no, citen lo que están obteniendo de internet, no hay ningún problema. Acuérdense que ahí lo único es recuperado en y jalamos la liga, ¿sale? No sé si ahí queda claro este asunto.